Un hombre que creció durmiendo en cajas de cartón en Manila, que vendía donas y limpiaba gimnasios solo para sobrevivir. Llegó a la cúspide del boxeo y ganó títulos mundiales en 8 divisiones de peso. Manny Pacquiao ganó cientos de millones de dólares, se convirtió en un héroe nacional, entró en política y luego presenció cómo demandas, problemas fiscales, contratos rotos, campañas fallidas y demonios personales erosionaban casi todo lo que había construido. Así que veamos cómo el peleador más celebrado de Filipinas terminó luchando batallas que nunca podría ganar con los puños. Existe un tipo específico de pobreza que moldea a una persona hasta la médula. No el tipo en el que te saltas unas vacaciones o conduces un auto usado. El tipo en el que tu padre mata al perro de la familia porque no queda comida en la casa. Emmanuel Dapedrón Pacquiao nació el 17 de diciembre de 1978 en Kiva, Bukidnon, en la isla de Mindanao, Filipinas. El cuarto hijo en una familia de 6 hermanos, y la pobreza de su familia era tan severa que su padre fue obligado a matar a su perro mascota para comer. La isla de Mindanao, donde Pacquiao pasó sus primeros años, es la segunda isla más grande de Filipinas y una de sus regiones más pobres. Mientras la ciudad capital de Manila brillaba con riqueza y oportunidades, Mindanao era, y en muchos aspectos sigue siendo, un mundo aparte. La pobreza en Mindanao rural no era solo económica, era existencial. Las familias no se preguntaban cómo se permitirían lujos, se preguntaban si comerían ese día. Sus padres se separaron cuando estaba en 6º grado después de que su padre tuvo un affair. Su madre, Dionia, se quedó para criar a 6 hijos sola. La separación no fue solo emocionalmente devastadora, fue una catástrofe financiera. Una madre soltera con 6 bocas que alimentar en una de las regiones más pobres de Filipinas. Sin red de seguridad gubernamental de la que depender. Sin sistema de bienestar social, sin beneficios de desempleo. Solo había supervivencia. Manny vendía pan en las calles, el tipo de trabajo que hacen los niños cuando la infancia misma es un lujo que la familia no puede permitirse. Recolectaba papel de desecho para vender por peso. Tomaba cualquier trabajo ocasional que pagara aunque fuera pocos pesos. Y cuando llegó la opción entre continuar su educación o ayudar a su familia a sobrevivir, no había opción. Abandonó la escuela en 6º grado debido a la pobreza extrema. No había red de seguridad,
No había plan, había supervivencia y eso era todo. A los 12 años, habiendo abandonado toda esperanza de educación formal, abandonó la escuela para perseguir una carrera en boxeo y se mudó con su tío Sardo Maya en una casa de un piso en la ciudad sureña filipina de General Santos. Magia, que no tenía entrenamiento formal como peleador, se convertiría en el primer entrenador de boxeo de la futura estrella. El entrenamiento era rudimentario. No había gimnasio de última generación, sin nutricionista, sin psicólogo deportivo. Había un ring improvisado, guantes gastados y un sueño que parecía imposible desde donde estaban parados. A los 15 años, Pacquiao era considerado uno de los mejores boxeadores junior del país y competía frecuentemente en un parque público en General Santos. Las peleas en el parque eran brutales, asuntos sin regulación donde los espectadores apostaban sobre los resultados y los peleadores ganaban lo que la multitud estaba dispuesta a arrojarles. Fue aquí en estos parques públicos polvorientos que Pacquiao aprendió lo que se convertiría en su estilo distintivo. Agresión implacable, velocidad de mano cegadora y una incapacidad total de retroceder sin importar cuánto castigo absorbiera. Sin embargo, el adolescente buscaba mayor éxito que el que General Santos podía ofrecer. Así que se escondió en un barco con destino a Manila. Este no era un viaje con boleto, con un plan y conexiones esperando del otro lado. Esta era una apuesta desesperada de un niño de 14 años que creía que Manila, la ciudad capital donde los sueños se hacían realidad o morían en la calle, era su única oportunidad para algo mejor. Cuando llegó a la ciudad, durmió en cajas de cartón. El cartón no era metafórico, era literal. Las calles se convirtieron en su dormitorio. Los portales se convirtieron en su refugio. Vendía donas por la mañana, ofreciéndolas a los viajeros y trabajadores de oficina por algunos pesos por venta. Limpiaba gimnasios de boxeo a cambio del permiso para entrenar allí, fregando pisos y lavando equipos para sobrevivir. Todo mientras continuaba mejorando sus habilidades y ascendía en los rangos. A los 14 años, Pacquiao se mudó a Manila y vivió en la calle. Trabajó como obrero de la construcción y tuvo que elegir entre comer o enviar dinero a su madre. Cada peso que ganaba era una opción.
alimentarse hoy o dejar que su madre comiera mañana. Algunos días eligió a su madre. Esos fueron los días que se fue de hambre. Ese es el mundo del que vino Manny Pacquiao. Esa es la base sobre la que se construyó todo lo demás. El año siguiente, a los 16 años, Pacquiao se hizo profesional e hizo su debut oficial como peso mosca junior en 1995. Su debut profesional tuvo lugar el 22 de enero de 1995 cuando enfrentó a Edmund Ignacio. Pacquiao ganó por decisión, ganando lo que por estándares occidentales se consideraría casi nada, pero por sus propios estándares representaba más dinero del que jamás había tenido en un momento. El camino de allí en adelante no fue ni suave ni garantizado. 3 años después, en 1998, ganó el título de peso mosca WBC, su primer campeonato importante, derrotando al campeón defensor Chachai Susakul. Apenas había salido de sus años de adolescencia y ya era campeón mundial. La victoria fue un evento sísmico en Filipinas. Aquí había un niño de los Tugurios, un abandonado escolar que había dormido en cajas de cartón, ahora sosteniendo un título mundial. La narrativa fue, pero las cosas se movieron rápido y el éxito vino con sus propios peligros. El hambre que había impulsado a Pacquiao a la cima también lo hizo imprudente. En 1996, aún temprano en su carrera profesional, enfrentó a Rustiquito Torico. Tori Campo, que solo tenía 5 knockouts en su carrera, no era considerado una amenaza seria, pero anotó varios golpes significativos y noqueó a Pacquiao en la ronda 3. Esa fue su primera pérdida profesional. Para un peleador que había apostado todo al boxeo, que no tenía plan de respaldo y ninguna educación a la que recurrir, una pérdida por nocaut era más que solo una derrota. Era una amenaza existencial. La mayoría de los peleadores se habrían derrumbado. Pacquiao se levantó después de su primera pérdida con una racha de 15 victorias. Durante este periodo de tiempo, también ganó el título de peso mosca WBC derrotando al campeón defensor Chachai Susakul. La racha de victorias reconstruyó su confianza y su reputación. Los promotores comenzaron a prestar atención. La prensa filipina comenzó a llamarlo un tesoro nacional. Y luego vino el segundo knockout aplastante. Luego vino Medon Sinkerat.
En 1999, Pacquiao enfrentó a Medon Singerat en su segunda defensa a los 21 años. Singerat tenía un récord impoluto de 18-0 y tenía la misma edad que Manny cuando peleó por su primer título mundial. La pelea se suponía que consolidaría el estado de Pacquiao como un campeón de peso mosca dominante. Hizo lo contrario. Desafortunadamente para Pacquiao, fue nuevamente noqueado en la maldita tercera ronda, perdiendo su título mundial dentro de un año de reclamarlo a pesar de disfrutar el dominio en los asaltos iniciales. El patrón era preocupante. Pacquiao comenzaría fuerte, abrumaría a su oponente con velocidad y volumen, y luego en la tercera ronda algo saldría mal. Un solo puñetazo cambiaría todo. Caería a la lona y el título se iría. La mayoría de los peleadores habrían sido enterrados por 2 pérdidas por nocaut antes de cumplir 22. Pacquiao no era la mayoría de los peleadores. Se reconstruyó, subió de peso. Y aquí es donde comienza la parte verdaderamente notable de la historia de Pacquiao. La mayoría de los boxeadores pasan sus carreras enteras en una clase de peso. Subir incluso una sola división se considera un riesgo importante. Pacquiao eventualmente conquistaría 8. Siguió ganando y el mundo comenzó a prestar atención. Las victorias se acumularon. Los títulos, las clases de peso cambiaron, pero los resultados no. Durante el transcurso de una carrera ilustre de 25 años, Pacquiao dominó a su competencia, ascendiendo para convertirse en un campeón mundial de 8 pesos, un campeón lineal en 5 clases de pesos separadas, y el único boxeador en poseer campeonatos mundiales en 4 décadas. Para 2015, sus 25 peleas de pago por visión habían generado más de $1,000 millones en ingresos. Piensa en ese número por un momento. $1,000 millones. De un niño que una vez tuvo que elegir entre comer y enviar dinero a su madre, la transformación financiera fue asombrosa, casi incomprensible. Pacquiao ha derrotado a 22 campeones mundiales, incluyendo a Juan Manuel Márquez 2 veces. David Díaz, Oscar de la Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Joshua Clottey, Antonio Margarito, Shane Mosley, Brandon Ríos, Timothy Bradley 2 veces, Chris Algieri, Jesús Vargas, Lucas Matis, Adrien Broner y más recientemente Keith Thurman.
Algunos de esos nombres, De La Hoya, Hatton, Cotto, Mosley, ya eran leyendas cuando Pacquiao peleó contra ellos. No solo los venció, los desmanteló. Pacquiao hizo historia siendo el primer boxeador jamás en ganar títulos mundiales en 8 divisiones de peso, habiendo ganado 12 títulos mundiales importantes. Fue nombrado uno de los 100 personas más influyentes de Time para el año 2009 por sus hazañas en boxeo y su influencia entre el pueblo filipino. El reconocimiento de Time no era solo sobre boxeo, era sobre lo que Pacquiao representaba. Prueba de que incluso la pobreza más aplastante podía ser superada. Se convirtió en un símbolo nacional cuando peleó. El crimen en Filipinas se detuvo. Esto no era folclore o exageración. Los departamentos de policía reportaron caídas medibles en las tasas de criminalidad durante las peleas de Pacquiao. Las calles se vaciaron. Las ciudades enteras se hicieron silenciosas excepto por el rugido de los televisores. Todo el país contuvo la respiración. Los criminales se tomaron la noche libre porque incluso ellos querían ver pelear a Manny. Y luego, con el dinero llegando y la fama alcanzando alturas absurdas, Manny Pacquiao comenzó a destruirse a sí mismo. El dinero golpeó a Manny Pacquiao como un camión sin frenos. Una serie de peleas exitosas convirtió a Pacquiao en un atleta adinerado, animal de fiesta, apostador y mujeriego en serie. El niño que una vez eligió entre comer y enviar dinero a su madre ahora se ahogaba en exceso. La transformación no fue gradual, fue repentina, total y destructiva. Hubo un problema en nuestra familia porque la fama se me subió a la cabeza, admitió Pacquiao. Sé cómo apostar. Sé cómo beber. Muchas chicas así. No era indulgencia casual. Era una revisión completa del estilo de vida. Manny se entregó a la vida de las fiestas, la bebida, el juego y la mujerización. Las fiestas eran legendarias. La bebida era constante. El juego se volvió patológico y las mujeres estaban por todas partes. Las peleas de gallos consumían su tiempo libre. En Filipinas, las peleas de gallos o sabong es una tradición cultural profundamente arraigada, pero Pacquiao la llevó al extremo. Poseía miles de gallos. Construyó instalaciones elaboradas para albergarlos. Apostaba enormes sumas en peleas individuales, a veces perdiendo cientos de miles de dólares en una sola tarde. La adicción no era sobre el dinero,
tenía más dinero del que podía gastar. Era sobre la emoción, la adrenalina, la misma que lo impulsaba en el ring de boxeo. Las noches en casinos consumían sus ganancias. Pacquiao volaría a Macao, Las Vegas o los casinos de Manila y perdería millones en las mesas. Amigos y asociados describían verlo perder 100,000, a veces más, en una sola noche, cuando estaba ganando decenas de millones por pelea. Esas pérdidas parecían manejables, pero se acumulaban. Y el juego no se limitaba a casinos y peleas de gallos. Pacquiao apostaba en juegos de baloncesto, en juegos de cartas, en cualquier cosa que ofreciera acción. Las mujeres que no eran su esposa consumían su atención. Los asuntos no eran, en algunos casos, apenas estaban ocultos. Pacquiao tiene un hijo nacido fuera del matrimonio y también, según reportes que sus amigos y asociados confirmaron, tuvo una affair extramatrimonial con una actriz que conoció hace más de una década. La actriz era bien conocida en Filipinas. El affair era un secreto a voces dentro del círculo interno de Pacquiao. Los affairs de Pacquiao no eran desconocidos para su esposa Jinky, pero fue el affair de Pacquiao con la actriz lo que casi rompió su matrimonio. Esto no era chisme de tabloides de fuentes no identificadas. Esto fue confirmado por personas que trabajaban directamente con Pacquiao que vieron la relación de primera mano. En ese momento, incluso había equipos separados apoyando a la esposa y a la actriz dentro del campamento de boxeo del atleta. Conforme la actriz también se unía a los entrenamientos, el campamento de boxeo, el lugar donde se suponía que Pacquiao estaba enfocado en prepararse para peleas, se había convertido en una telenovela. Entrenadores, compañeros de sparring, gerentes y personal se dividieron en facciones. Algunos se alinearon con Jinky, la esposa leal que había estado con Pacquiao desde antes de que llegara el dinero. Otros fueron encantados por la actriz, que era hermosa, atenta y presente de maneras que Jinky, que estaba criando a sus hijos, no siempre podía hacerlo. En un artículo de 2011 del Philippine Star, Jenny dijo que Pacquiao tenía planes de dejar la familia para estar con la actriz. Para entonces, el esposo y la esposa ya no estaban hablando desde hacía 4 meses. 4 meses de silencio en un matrimonio. 4 meses donde los hijos de Pacquiao vieron a sus padres vivir en la misma casa, pero se negaban a hablarse entre sí.
Su propia esposa dio una entrevista donde describió la profundidad de la traición. Jenny dijo que tenían planes de mudarse juntos. Había otras chicas vinculadas con él antes, pero incluso Manny dijo que esa mujer es diferente. La mujer es cariñosa y ella se junta con los chicos del equipo cuando hay una pelea de boxeo. El hecho de que incluso Pacquiao admitiera que esa mujer era diferente reveló cuán serio el affair se había vuelto. Esto no era solo otro rollo. Era una relación que amenazaba con destruir permanentemente su familia. El matrimonio de Pacquiao se tambaleó al borde. Sus finanzas se desangraban por el juego y el gasto lujoso. El hombre que una vez había sido tan cuidadoso con el dinero, que había enviado cada peso de sobra a su madre incluso cuando se estaba muriendo de hambre, ahora quemaba millones sin nada que mostrar cuando miembros de su propia familia necesitaban ayuda. Cuando personas de su pueblo natal vinieron a él con emergencias, Manny, un peleador campeón, no podía ayudar porque había gastado todo su dinero en cosas frívolas, apuestas y mujeres. Ese fue su punto más bajo. Darse cuenta de que finalmente había tenido posición y fama y sin embargo había fallado a su familia. La realización lo golpeó durante un momento particularmente oscuro, solo en una habitación de hotel en algún lugar entre peleas, entre fiestas, entre aferes. Luego vino la reckoning. Pacquiao dijo: estaba solo en mi habitación y estaba llorando incontrolablemente. Me pregunté qué debería hacer. Durante este tiempo, Pacquiao no se gustaba a sí mismo y se describía a sí mismo como un alcohólico, un mujeriego y un adicto al juego. La autoconciencia fue brutal y completa. Se miró a sí mismo en lo que se había convertido y sintió asco. El niño de los tugurios, que había superado probabilidades imposibles para convertirse en campeón mundial, se había convertido en exactamente el tipo de persona que una vez habría despreciado. Sus asociados describieron la transformación como abrupta y total. Los años 2009 a 2012 vieron a Pacquiao someterse a lo que sus amigos llaman cambio radical. El cambio no fue gradual, fue repentino, dramático y para aquellos que lo conocían, casi increíble. En su cumpleaños número 32 en 2010, Pacquiao recibió un regalo de Biblia que posteriormente resultaría ser fundamental en su transformación. Creciendo en una familia católica romana,
Se convirtió en cristiano en 2012, sorprendiendo a su familia, amigos y asociados. La sorpresa no era que se volviera religioso. Los filipinos son abrumadoramente cristianos y Pacquiao había sido criado católico. La sorpresa era la intensidad de su conversión, la completitud con que la abrazó. Manny describió el sueño así: estaba en una jungla. Vi la luz más brillante que el sol. Penetra mis huesos y mi cuerpo. Escuché la voz de Dios diciendo: Hijo, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué estás lejos de mí? El sueño lo sacudió hasta el núcleo. En entrevistas posteriores, Pacquiao la describiría como la experiencia más vívida, más real de su vida, más real que cualquier pelea de boxeo, más real que cualquier victoria o derrota. Se despertó convencido de que Dios le había hablado directamente, que le había sido dada una segunda oportunidad y que si no la tomaba, no habría tercera. Después de ese sueño, todo cambió. Arnold Begafria, el gerente comercial de larga data de Pacquiao, dijo que desde entonces dejó todos sus vicios. Pacquiao también había regalado sus miles de gallos usados para peleas de gallos, miles de pájaros por valor de millones de pesos, simplemente regalados. Ahora reprendería a su personal que bebiera o apostara. El hombre que una vez había liderado las fiestas ahora las estaba cerrando. El cambio se extendió a cada aspecto de su vida. Dejó de beber por completo. El juego se detuvo. Los affairs se detuvieron. Se reconcilió con Jinky, pidió su perdón y se comprometió a reconstruir su matrimonio. Comenzó a asistir a servicios de iglesia regularmente, no solo por apariencias, sino con devoción genuina. Comenzó a leer la Biblia diariamente, a veces durante horas. Para finales de 2009, Manny y G pudieron arreglarlo. La reconciliación no fue fácil. Jinky tenía toda razón para irse a tomar a los niños y la mitad de todo lo que Pacquiao poseía, pero se quedó. Unos pocos meses después, en 2010, la actriz se casó con un amigo de Pacquiao en los EU. El matrimonio efectivamente terminó el affair y removió la tentación de la vida de Pacquiao. Personas cercanas a Pacquiao acreditaban a Jinky con el éxito continuo del senador. Al estar al lado de su esposo, invirtiendo su dinero sabiamente para cuidar de la familia. Sin G, dijeron,
Pacquiao habría perdido la mayoría si no todo su dinero. A sus maneras extravagantes anteriores, ella se convirtió en la guardiana financiera, la persona que dijo no cuando Manny no podía decirlo por sí mismo. Pero mientras Pacquiao puede haber encontrado a Dios, Dios no borró las consecuencias de sus opciones anteriores. El daño financiero ya estaba hecho. Los años de juego, los años de gasto extravagante, los años de apoyar un séquito que numeraba en las docenas. Todo había cobrado su precio y una tormenta financiera mucho más grande se estaba formando en el horizonte. Una que haría que sus pérdidas por juego parecieran calderilla. Mientras Manny Pacquiao era celebrado alrededor del mundo, mientras encontraba a Dios y reconstruía su matrimonio, las autoridades fiscales en Filipinas y Estados Unidos estaban construyendo casos en su contra. Las sumas involucradas eran asombrosas. El tipo de números que quebrantaría a la mayoría de las personas. El boxeador filipino Manny Pacquiao enfrentaba algunos problemas fiscales serios por el valor de 68 millones en deuda tributaria no pagada. Tanto su tierra natal, Filipinas, como el IRS estaban decididos a obtener su parte. Y con su nivel de celebridad, su situación financiera estaba recibiendo un golpe. Los problemas fiscales se habían estado construyendo durante años, desapercibidos u omitidos, hasta que alcanzaron una masa crítica que ya no podía ser evitada. El desglose fue castigador. Un desglose año por año detallando sus deudas fiscales de 2006 a 2010 reveló 2006, 2007, 2035 92.50 2008, 2800, 2008, 2000, 2009, 10, 2000, 2371, 2010, 4023, Quickie 983, 2031, 99 y unos. Esas eran solo las deudas americanas. Cada año el número creció más grande. Cada año el interés y las penalizaciones se compusieron y esas cifras eran solo lo que el IRS reclamaba. El lado filipino era mucho peor. La Oficina de Ingresos Internos, BIR, presentó cargos contra el representante de Sarangani e ícono del boxeo Manny Pacquiao por violar el Código Nacional de Ingresos Internos. El BIR quería investigar 33 registros fiscales, incluyendo la declaración de impuestos sobre la renta anual de Pacquiao en 2010, su libro de cuentas, lista de activos, así como sus ganancias de sus peleas contra Antonio Margarito y Joshua Clout. La investigación fue exhaustiva
agresiva y muy pública. La posición de la cervecería era simple. Pacquiao había ganado cientos de millones de dólares peleando en Estados Unidos y debía impuestos sobre esas ganancias a Filipinas. La posición de Pacquiao era igualmente simple. Ya había pagado impuestos sobre esas ganancias a Estados Unidos y un tratado fiscal entre los dos países significaba que no debería tener que pagar dos veces. La batalla legal se extendería durante años. El 26 de noviembre de 2013, la Oficina de Ingresos Internos de Filipinas, BIA-IRE, congeló las cuentas bancarias filipinas de Manny Pacquiao debido al alegado incumplimiento del pago de $2.2 mil millones en impuestos de sus ganancias en Estados Unidos de 2008 a 2009. Considera lo que eso significa por un momento. Uno de los atletas más ricos de Filipinas tuvo sus cuentas bancarias congeladas por su propio gobierno. No solo una, todas. Cada peso que tenía en el país de repente fue inaccesible solo para los años 2008 y 2009. Las autoridades buscaban 50 millones en impuestos atrasados y habían congelado sus cuentas bancarias mientras el reclamo seguía pendiente. Estaban convencidos de que Pacquiao estaba ocultando cuánto había ganado realmente. La oficina había investigado 22 bancos diferentes y solo 2 depósitos estaban a nombre de Pacquiao por un total de 25.200. La disparidad era sospechosa. Un peleador ganando decenas de millones por combate debería haber tenido mucho más de 25.200 de las 500 bancarias filipinas. La cervecería sospechaba, probablemente correctamente, que el dinero de Pacquiao se estaba manteniendo en otro lugar. En los nombres de otras personas en cuentas offshore, en cualquier lugar menos donde el gobierno filipino pudiera grabarlo fácilmente. El momento de las cuentas congeladas fue devastador. Manny Pacquiao afirmó que tuvo que pedir prestados decenas de miles de dólares para enviar ayuda a las víctimas del tifón Hien, porque sus cuentas bancarias habían sido congeladas por el gobierno filipino. Mientras perseguía 50 millones en impuestos atrasados que afirmaba que debía el tifón Hien, conocido en Filipinas como tifón Yolanda, mató a más de 6,000 personas y dejó millones sin hogar. Y Manny Pacquiao, el héroe nacional, el campeón del pueblo, no podía enviar dinero para ayudar porque el gobierno había confiscado cada peso que tenía.
un héroe nacional que no podía ayudar a su propio pueblo durante uno de los peores desastres naturales en la historia de Filipinas, porque el gobierno había confiscado cada centavo que tenía en el país. La ironía fue cruel. El hombre que una vez fue tan pobre que tuvo que elegir entre comer y enviar dinero a su madre, ahora estaba tan enredado en problemas financieros y legales que no podía ayudar ni cuando quería. El propio Manny dijo que no estaba obligado a pagar impuestos adicionales a Filipinas, especialmente no 50 millones debido a un tratado que previene la doble imposición. Su promotor Bob Arum había presentado correspondencia mostrando que los impuestos habían sido retenidos en EU. El tratado fiscal entre EU y Filipinas es claro. Los ingresos obtenidos e impuestos en un país no deben ser gravados nuevamente en el otro. Pero la cervecería filipina exigió documentos certificados del IRS y esos documentos fueron lentos en llegar. La burocracia estaba moliendo y fue implacable porque de nuevas tasas fiscales federales. Pacquiao específicamente solicitó no pelear más en EU. La presión fiscal era tan intensa que dictaba dónde podía incluso ganarse la vida. Piensa en eso. Pacquiao, uno de los mayores atractivos de pago por visión en la historia del boxeo, se negaba a pelear en Estados Unidos, el mercado de boxeo más lucrativo del mundo, porque la carga fiscal se había vuelto insoportable. Mientras tanto, en el lado americano, los problemas fiscales de Pacquiao ya habían generado sus propias demandas. Según una demanda, los problemas fiscales de Manny afectaron seriamente su capacidad para pelear. Los contadores afirmaron que arreglaron sus problemas de dinero e incluso dejaron que Pacquiao pidiera prestado algo de efectivo, pero Manny nunca les pagó y totalmente ignoró la factura. Pacquiao tuvo que pedir dinero prestado de los contadores. Luego, en un movimiento que dañaría significativamente su reputación, decidió que no iba a pagarle a los contadores, así que presentaron una demanda. Pacquiao estaba reportadamente en deuda con sus contadores. No pagarles a los contadores fue miope y mezquino. Estas eran personas que lo habían ayudado a navegar su pesadilla fiscal, que le habían prestado dinero cuando sus propias cuentas estaban congeladas y los defraudó. La guerra fiscal se extendió durante casi una década. El estrés fue constante. Los honorarios legales fueron astronómicos. El daño de relaciones públicas fue severo.
Pacquiao, que había sido considerado un héroe, ahora estaba siendo discutido en la prensa filipina como un posible defraudador fiscal, como alguien que había ganado cientos de millones de dólares y se negaba a pagar su parte justa. En abril de 2017, Pacquiao, quien era senador en ese momento, se acercó a las autoridades filipinas para resolver su caso fiscal con el BIR. La cervecería afirmó que los impuestos se debían incluso si los impuestos se pagaban al IRS. Las negociaciones fueron tensas y complejas, involucrando equipos de abogados de ambos lados. No fue hasta 2022 que el asunto fue finalmente resuelto. Una corte filipina anuló PHP 3.3 mil millones, aproximadamente 55.8 millones en evaluaciones emitidas a la leyenda del boxeo Manny Pacquiao, diciendo que la agencia fiscal careció de base suficiente para el reclamo y violó sus derechos de debido proceso. La Corte de Apelaciones Fiscales resolvió que Pacquiao y su esposa Ginny no fueron debidamente informados sobre la base de la evaluación que había sido emitida solo bajo el nombre del boxeador. La evaluación de 55.8 millones fue descartada. Pacquiao había ganado. En el papel fue una victoria completa, pero el daño ya estaba hecho. Años de cuentas congeladas, años de denuncias criminales, años de percepción pública de que uno de los mayores héroes de Filipinas era un defraudador fiscal, habían cobrado su precio. La victoria en la corte no borró los años de estrés, los años de honorarios legales.